Buenos días a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo antes de su conversión. Lo que hizo la ley para una persona que no es convertida tiene este mismo efecto que nos narra el apóstol Pablo. Pero quisiera primero iniciar con una anécdota. Un hombre chino, de nacional china, viajó a Europa. Y este hombre, cuando regresa a su país, empezó a platicar con la gente que se reunía con él en las iglesias. Y dice, los europeos tienen buenas leyes, pero que no obedecen. Una hermosa religión que no obedecen. Hablan de mandamientos que no guardan. Este hombre entendía que de qué servía tener la doctrina correcta. Como muchas personas vienen y dicen, es que aquí está la verdad, pero que no se han convertido a Cristo. Es que ahí no nos engañan, pero tampoco te conviertes. Y entonces, ¿de qué servirá que se conozca la ley moral de Dios a la perfección si no se obedece? Si no se respeta. Decía aún el apóstol Pablo antes de su conversión, él dominaba la Escritura, era diestro en la palabra, pero no le servía de nada porque no conocía a Jesús, porque no había conocido al Salvador. Pero solamente o tristemente esto le servía para vivir cómodamente en una falsa seguridad en su vida espiritual. Y así como ese hombre, ¿de qué servirá que mucha gente conozca palabra, que mucha gente se sepa de Génesis, Apocalipsis, la Escritura, si no lo vive? Vamos a hacer una oración, vamos a poner delante de Dios la reunión, que nos bendiga, que nos ayude y que tú puedas entender el día de hoy, así como vivía el apóstol Pablo, y puedas ver si tú estás en esa misma situación. Padre, te damos gracias por este día, porque nos podemos reunir, Padre, para alabarte, pero también, Señor amado, para ser confrontados con tu palabra. Padre, para poder, Señor amado, entender nuestra condición delante de ti, Jesús. Padre, la gente dice que tú vienes pronto, Señor, pero la gente vive, Señor amado, como si tú no vinieras, como si la gente verdaderamente no lo creyera. Padre, ayúdanos el día de hoy a entender tu palabra. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces, de nada sirve que las personas conozcan, de nada sirve que la gente recite, que la gente hable, si no lo vive. Para eso vamos a la Escritura en Romanos 7:13. Romanos 7:13. Dice el apóstol Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Que no habría conocido el pecado, la pecaminosidad de sus pensamientos, de las motivaciones que le llevaban a actuar, y esas acciones, sino a través de la ley. El apóstol Pablo narra que él no había conocido el grado de perversidad que había en su corazón, sino fue a través de ser confrontado por la palabra de Dios. Pero si él la sabía, entonces ¿cómo había sido confrontado? Porque vino la revelación del Espíritu Santo a su vida y entonces le fue revelado lo que las verdaderas intenciones, lo que había en su corazón. Cuando las personas son confrontadas con su vida a través de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo le está mostrando su realidad, le está mostrando la verdad de su corazón. Pero la gente se puede resistir a ello. Y vamos a ir viendo
que aquellas personas que se resisten. El apóstol Pablo empieza a narrar cómo es su experiencia antes de conocer a Dios, cómo vivía, cómo no podía salir adelante, sino hasta que conoció a Cristo verdaderamente. Entonces, el ser confrontado con la perfecta palabra de Dios por la ley de Dios, le mostró cuán equivocado y perverso era su corazón. Su vida, entendiendo y razonando que sus pecados eran más numerosos de lo que había pensado antes. La gente muchas veces se conforma con ver los pecados externos solamente, con solamente la apariencia, pero no profundiza, a pesar de que haya sido confrontado con la palabra. ¿Cuántas veces se ha predicado aquí y tú has salido de aquí entendiendo algo? Es cierto lo que dicen ahí, es cierto. ¿Quién le platicó mi vida a esa persona? Es el Espíritu Santo que a través de su perfecta ley te ha mostrado tu corazón, lo que hay en tu corazón, lo que verdaderamente eres, lo que verdaderamente somos. Y a pesar de que nosotros nos podemos justificar siendo exhibidos por parte de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo pudo ver esa perversidad que había en su corazón. Imagínate siendo un perseguidor de la iglesia y que consentía la muerte, no lo veía de esa manera, sino que todavía fue a buscar a otros y seguía siendo un perseguidor de la iglesia. Eso te das cuenta de algo, que aquí no estaba eso, no había esa revelación, aunque él sabía que eso era malo, que él sabía que estaba mal, lo veía tal vez normal y lo veía que era agradable delante de los ojos de los hombres. Entonces, él se dio cuenta que sus pecados eran más numerosos de lo que él había pensado, porque era confrontado por la perfecta ley, porque tú sabes, porque tú entiendes de parte de Dios cuál es tu realidad. Entonces la palabra viene a confrontar a las personas, ya que por sí mismo, por la naturaleza humana, no se puede hacer algo para sanar, aunque tú reconozcas, aunque tú entiendas, eso no te va a aliviar lo que hay en tu vida, tu condición de pecador, eso no lo va a hacer. El simple hecho de reconocerlo, eso no te salva, eso no te va a ayudar. Así el apóstol Pablo lo veía, pero eso no le salvaba. Por eso en Romanos 7 él empieza a narrar toda su experiencia de cómo vivía sin Cristo. No había ninguna porción de misericordia o gracia o alivio para su vida con el hecho de conocer y de verse reflejado. La persona dice, sí es cierto, esa es mi vida, porque ahí dijeron todo lo que yo he hecho. Pero eso no te salva. Eso no te va a aliviar el dolor y la amargura o lo que tú traigas en tu corazón. La perversidad de su propio corazón. Es imposible pensar o imaginarnos que hay una esperanza por el simple hecho de entenderlo. La gente dice, sí, ya lo entendí, pero eso no va a traer nada en tu vida. No se va a poder obtener por el simple hecho de reconocer tu maldad. La gente dice, es que sí es cierto, ya fui con Dios y ya le dije a Dios y ya le pedí perdón a Dios. Pero piensan que solamente reconocer su maldad, ya con eso es suficiente para salir adelante. Y ahí se atora la gente, ahí se queda. Hermano, yo ya le pedí perdón a Dios muchas veces. Tú no sabes cuántas veces le he pedido a Dios y he reconocido delante de Él mi maldad, pensando que eso es solamente la salida para encontrar un alivio. Ahora, hay un punto importante. El apóstol Pablo tuvo que humillarse. No, es que no solamente es reconocer. La gente se conforma solamente con expresarlo. Dios, yo ya se lo dije a Dios, pero no hay una humillación.
ya que esta fue la única manera de ver claramente su estado espiritual. Mientras la persona no se humille delante de Dios, mientras la persona realmente, si ya reconoció y se humilla, la gente se va a dar cuenta claramente de su realidad, de su verdad, de lo que está viviendo. Porque te digo, muchas veces se queda la gente en decir, ya lo reconozco, sí entiendo. Y eso le va a hacer ver a la gente su alejamiento, que está lejos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo veía algo en su vida. Estoy muy alejado de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Porque él entendía que no solamente era reconocerlo, sino se humilló y se dio cuenta que su vida, que el perdón estaba muy lejos. Se ve imperfecto y pecador delante de los ojos de Dios. Así se veía él. Y tú lo puedes ver en sus expresiones. El primero de los pecadores, ese soy yo, decía el apóstol Pablo. Él entendía algo. Yo soy el primero de los pecadores. Pero para llegar a esa conclusión, él se tuvo que humillar y tuvo que ver su realidad delante de Dios. También, ¿qué más? Se vio imperfecto y pecador. Pablo una vez fue un fariseo, pero ignorante de la espiritualidad de la ley. Solamente conocía la letra, pero estaba muy lejos de entender la verdadera, la profundidad y la espiritualidad o el espíritu de la ley. Estaba muy alejado de eso. Solamente con cierta apariencia externa de su carácter, pero sin ver la depravación que había dentro de su corazón. La persona se ve, pero solamente lo externo. Es que yo no soy un borracho, yo no soy un drogadicto, yo no soy un asesino, pero no profundizan a lo que hay en su corazón. Cuando llega el mandamiento a la vida del apóstol Pablo, llegó a su conciencia. Te decía, ¿por quién? ¿Por él mismo? No, vino por las convicciones que trae el Espíritu Santo y vio lo que le exigía y las decisiones que tenía que tomar. El cristianismo, lo hemos platicado, no solamente es de decir, yo quiero ser cristiano, sino que te lleva a profundizar y actuar. El cristianismo es de actuar, de acciones, no es una cuestión pasiva, sino de acciones. Descubrió que más el apóstol Pablo, que en su mente pecaminosa se alzaba contra él, que su mente carnal siempre se levantaba en contra de él y que él quería hacer muchas cosas, pero nuevamente su conciencia, su mente carnal se levantaba contra él. ¿Sabes por qué? Porque no era salvo, porque conocía, pero no conocía al Salvador. No conocía a Cristo Jesús. Y él se da cuenta que no había nada bueno en él. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo sintió el peso del pecado, una convicción fuerte de su vida, de ese pecado que lo abrumaba. Él empezó a sentir ese peso. Él empezó a sentir la carga tan grande que traía en su vida. Su propio estado pecaminoso no podía cumplir la ley de Dios. No la podía cumplir. Podía cumplir solamente lo externo, pero no podía cumplirla por su estado en el que vivía de pecado. Era como un criminal cuando es condenado. La persona, aunque reconoce su delito, cuando está delante del juez y dice, es cierto, yo reconozco que hice esto, asesiné a tal persona, robé, pero no encuentra la libertad. Así el apóstol Pablo reconocía su maldad, pero no encontraba la libertad, como ese preso que se puede declarar culpable, pero él sigue trayendo el pecado aquí en su vida. El peso del pecado lo sigue trayendo él. A pesar de declararse culpable, no puede encontrar la libertad. ¿O acaso le dejarán salir
por el hecho de declararse culpable. Señor juez, ya me declaré culpable, entonces ahora déjeme salir porque ya lo dije, ya lo acepté. De ninguna manera. Eso no trae libertad. Por eso es que las personas se atoran mucho y las personas siguen, es que yo ya se lo dije a Dios, no sabe cuántas veces. No sabe cuántas veces se lo he declarado a Dios y le he pedido que me ayude, pensando que eso le va a traer la libertad. Aquí se muestra claramente la destrucción y desolación que acarrea el pecado en la vida del hombre, por lo pecaminoso que hay en su corazón. La ley puede causar la muerte, ya que mostrándose al ser humano su depravación y le muestra lo que hay realmente en su vida. Pero no es la ley, porque aquí la persona dirá, bueno, es que el apóstol Pablo dijo que la ley le produjo muerte, pero no es la ley, sino es el pecado. El pecado es el veneno que trae la muerte y la destrucción a la vida de la gente. La ley lo que hace es mostrar tu realidad, pero realmente lo que trae a la muerte a la gente es el pecado. La destrucción es el pecado, no la ley, sino que el pecado que es descubierto por la ley, por lo cual el apóstol Pablo dice que le produjo la muerte. ¿Por qué? Porque se vio muerto a sí mismo, porque no vio nada bueno en él, sino que se dio cuenta de su estado a causa de la ley. Porque la ley de Dios es perfecta, mucho más alta, mucho más penetrante de lo que la gente se imagina o piensa. No es solamente un decálogo, no solamente es recitarlo, hablarlo, porque en la religión popular se lo saben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo recitan de esa manera, pero eso no es el efecto que quiere Dios en la vida de la gente. No solamente es eso que tú lo sepas, sino el efecto que va a traer en tu vida, porque la ley de Dios es perfecta, ya que afecta a los pensamientos más secretos. El apóstol Pablo era irreprensible delante de los hombres, pero Dios lo exhibe a través ¿de qué? De la perfecta ley. Y entonces sus pensamientos secretos, sus propósitos e incluso sus maquinaciones e imaginaciones extraviadas fueron exhibidas por la perfecta ley. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No solamente es viva, sino es eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta es la parte importante. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la perfecta ley, que va aquí, a tus intenciones. Va hasta lo más profundo donde el hombre no puede llegar. La perfecta ley va ahí, en lo más recóndito del hombre, en lo más oculto de su vida. Así le pasó al apóstol Pablo. Por eso es que ahí en Romanos 7:3 él dice, es que vino para hacer, la ley vino a ser muerte para mí, porque se dio cuenta de algo, que estaba extraviado, estaba muy perdido y muy lejano del reino de los cielos. El comportamiento pecaminoso del hombre es el que conduce a la muerte y no Dios, no su ley. Porque las personas piensan, no, pues entonces la ley es mala, está mal, porque me produjo muerte. No, no es así. ¿Acaso la ley será pecado? De ninguna manera. Fíjate lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Al contrario de lo que aquí el apóstol Pablo en su narrativa como un pecador antes de conocer a Dios, no entendía que los mandamientos de Dios siempre han sido para vida,
Los pensamientos de Dios han sido de paz para el hombre y no de mal. Fíjate, ya que nos muestra nuestra realidad delante de Dios, nuestra condición perdida, eso nos hace ver nuestra realidad. Yo no sé tú, pero yo cuando conocí sin haber leído jamás la Biblia y fui confrontado con la palabra de Dios, entendí algo, que perdido estaba. Y yo pensaba que era un buen hombre, que era una buena persona, que era un buen hijo. Pero cuando vino la palabra de Dios y me confrontó, vi mi miseria, vi que era una basura y vi todo el daño que había causado. Entonces, la palabra de Dios siempre ha sido para vida, para la gente, para aquellos que la quieren obedecer. Pero la palabra viene a ser muerte cuando la gente no quiere dejar su pecado, cuando la gente se aferra a lo que es. Pero la palabra de Dios es vida para aquellos que se arrepienten, aquellos que confían en Dios. Fíjate lo que dice Levítico 18:5. Levítico 18:5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, viviré en ellos, yo Jehová. Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles? Guardar los mandamientos, guardar la ley de Dios. Entonces la ley de Dios es para vida, pero es muerte para aquellos que no quieren aceptar su realidad, para aquellos que se han conformado con una religión, para aquellos que se han conformado solamente con saber y recitar los mandamientos de Dios y no vivirlos. Lo hacen a un lado. Entonces la palabra de Dios es vida para aquellos que quieren. Aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la palabra de Dios vino a ser vida. Porque el hombre que los guardare vivirá. Vivirá con aquel que da la vida, que es Cristo. Entonces lo que el apóstol Pablo dice en el sentido de que la ley vino a sacar a la luz. Eso es lo que nos quiere expresar el apóstol Pablo, que la ley vino a sacar a la luz toda su miseria, su incapacidad de hacer lo bueno. La ley muestra el verdadero carácter del hombre. Nos muestra nuestra realidad, es como una radiografía. ¿Has ido alguna vez a un hospital y te dicen, párese ahí y le voy a sacar una radiografía? Y entonces es revelado lo que hay adentro, los huesos. Si tienes un hueso roto, ahí sale. Así vino la ley de Dios al apóstol Pablo. Vino a mostrarle su miseria, su incapacidad. La ley muestra el verdadero carácter del hombre. ¿Para qué? Para que se siente y diga, ya entendí que estoy mal. Ya entendí que vivo en la religión. Ya entendí que no he hecho nada bueno. Y se quede así, para nada. Para que pueda entender que es necesario verse muerto. Verse como Dios lo ve, para poder alcanzar la vida. Para eso sirve la ley. No para declararla como si fuera, te digo, un poema, como si fuera solamente algo que hay que declamar. No, la perfecta ley trae al hombre a una convicción real de su vida. Como lo comentábamos al principio, no es solamente conocer y saberlo, ya que esto seguirá únicamente haciendo el hoyo más grande, más profundo, como si tú estuvieras cavando tu propia tumba, porque sabes que estás muerto y te sigues siendo confrontado, sigues escuchando la palabra de Dios, y es como seguir cavando la tumba, esa tumba espiritual, en donde la gente está cavando su propio, como cuando estás planeando a futuro y dices, voy a comprar un hoyo ahí en ese panteón, y estás previendo. Así la gente que conoce de la ley, pero no actúa, está cavando, como comprando su cachito de tierra para que el día que muera se vaya ahí. Así la persona está cavando su tumba espiritual. Como la intención de Dios ha sido que el ser humano pueda entender su condición, por eso trajo la ley. Por eso vino el Espíritu Santo, para revelártela, para que tú entiendas. Si algo entiendes hoy, es gracias al Espíritu Santo.
Es gracias a Dios, para que no te pierdas, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Pero si vuelve a hacer lo mismo, escuchas una buena enseñanza, hace 8 días, hace 15 días, hace 3 semanas, pero sigues tú mismo sin tener una verdadera convicción, un entendimiento de tu vida, estás cavando tu tumba espiritual. La gente se resiste, vivirá siempre con un conflicto en su mente. Esta etapa es muy miserable. Cuando la persona entiende lo que es bueno, lo que es correcto, pero hace lo malo, vive en una miseria, vive en una etapa en su vida que de verdad no es deseable para nadie. No es feliz, ni deja ser feliz a la gente. Entonces es necesario que en esta etapa de la gente, cuando entiende, busque a Dios con seriedad. No deja hacer a los demás ser felices, porque entendiendo lo bueno no lo hace, sino que se resiste voluntariamente. No, es que no solamente es que no puedo. No quiere la gente, porque es voluntario, porque es la voluntad de la persona la que actúa. Romanos 7:14, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando la persona escucha de la palabra de Dios, ¿qué hace? Asienta y da por hecho que la ley de Dios es santa, justa y buena. O alguien de aquí dirá, no es cierto. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, en tu corazón sabes que es cierto y que es justo y que es perfecta la ley, que es buena. Pero a pesar de ello, la persona sigue viviendo en su carnalidad. Por eso el apóstol Pablo decía, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Lo espiritual siempre se contrapone con lo carnal. Jamás van a poder hacer algo. Esto es lo que dice el apóstol. La ley espiritual es buena, santa y justa, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Vive en su mundo, en su mundanalidad. Vive voluntariamente satisfaciendo su carne. Voluntariamente la persona sigue dándole y alimentando su carne día tras día, aunque sepa y aunque entiende que la palabra de Dios es buena, que es justa. La persona sigue aferrada a su propia vida, a su carnalidad, a los deseos de su carne. ¿Por qué viene esto? Ya que esta persona a lo largo de su vida ha sido esclavo del pecado. Cuando la persona ha vivido de esa manera, se vuelve esclavo del pecado. La persona está atada al pecado. Pero lo triste del ser humano es que sabiendo esto, la persona sigue viviendo de esa manera. Pudiera ser contradictorio, pero la gente así es. Somos unos hombres de contradicciones. Por una parte decimos, es que sí es bueno, es cierto. Ahí donde vayas más le platican a la gente, oye, fíjate que escuché una enseñanza, fue muy buena, pero su vida sigue siendo la misma. Porque está viviendo para satisfacer su carne voluntariamente, día con día. Un hombre que durante toda su vida antes de escuchar la palabra de Dios vivía amargado. Fíjate, por su conducta tenía muchos conflictos. Este hombre nunca había escuchado la palabra de Dios. Pero un día escuchó y entonces se dio cuenta que vivía amargado. Que eso que tenía aquí en su corazón era amargura en contra de todos y en contra de todas las cosas. Por eso su conducta era constantemente pleitos, conflictos con los demás. Pasado el tiempo, después de haber sido confrontado con lo bueno, con la perfecta ley de Dios, entendió. Pero por cuanto no tomó decisiones en su vida, terminó sumido en una depresión mayor a la que estaba viviendo, al grado de suicidarse. Pero no fue a causa de conocer la verdad, sino por su resistencia a no reconocer que era esclavo de la amargura y otros pecados.
Eso es lo que pasa en la gente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, no es que la ley lo haya orillado a eso, sino que la persona se resistió a lo que Dios le había marcado, a no reconocer que era esclavo de la amargura y otros pecados, que terminó suicidándose. La ley es pecado, ¿no? Pero le mostró su realidad, como el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Acordémonos que el apóstol Pablo está narrando cuando era Saulo de Tarso, cuando aún no se había convertido a Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando la persona no entiende eso, que es esclavo del pecado, al que le sirve, al amo que le está sirviendo, es esclavo de ese amo. Aunque sabe que la ley es espiritual, que es buena. Yo creo que ninguno te decía, dudará que los mandamientos de Dios son buenos. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo voy a repetir, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Dice, porque lo que hago, o sea, hago lo malo, hago lo que no debo hacer, hago lo incorrecto. La persona inconversa siempre vive en ese complejo dilema, siempre vive diciendo, ¿por qué no puedo hacer lo bueno? ¿Por qué si yo entiendo y no lo quiero hacer, sino que aborrezco eso y lo termino haciendo? Sí quiero obedecer a Dios y a su palabra, sí quiero, pero no lo hago. Me esfuerzo día con día y no veo resultados en mi vida. Y eso, ¿sabes qué trae? Desesperanza a la gente. Por eso la gente viene y de repente es confrontada y se da cuenta de lo que Dios quiere en su vida. Pero la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Y entonces dice, es que no veo resultados. Mejor me voy a ir a meter a otro lugar porque tal vez ahí también predican la palabra de Dios. Es que también ahí está Dios. Y es que ahí sí me enseñan, como decía el hermano cuando abrió la reunión, es que no le gusta ser confrontado, es que le gusta que le endulcen el oído, es que solamente quiere escuchar amor, Dios es amor, pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Pero la gente está acostumbrada a que le endulcen el oído, a que le hablen cosas bonitas. Es que Dios no es así, Dios es amor, hermano. ¿Sí? Tan grande fue su amor que dio a su Hijo. Pero no para que lo tengas solamente aquí, sino que baje a tu corazón, para que baje a tu vida, a tu corazón, y entonces actúes en consecuencia. Entonces, cuando la persona hace lo que no entiende, hago lo que no quiere, a pesar de que lo aborrece, porque la Escritura dice que ningún hombre puede aborrecer su propia carne. Tú no te puedes aborrecer a ti mismo. Tú no puedes hacer algo contrario a lo que eres tú. Y sin en cambio, lo hacemos. Nos comportamos de esa manera. El apóstol Pablo no solamente no quería hacerlo, sino que aborrecía todo aquello malo que hacía, pero no podía. No lo entendía. Pues no hago lo que quiero. Me esfuerzo y no veía resultados, porque su conciencia le dictaba lo que es correcto. Aquí el apóstol Pablo está entendiendo y diciéndonos algo. Su conciencia le dictaba lo que era correcto y lo que tenía que obedecer. Y entonces la persona se esfuerza para sentirse tranquila, pero sin resultados. No hay resultados en su vida. Es fracaso tras fracaso. Hoy fracasa y mañana también. Pasado mañana también. Y así vive la persona porque no puede dejar de hacer lo malo, a pesar de que sabe que está haciéndole daño. Imagínate como aquel drogadicto que sabe que se está inyectando heroína
o está fumando crack o cristal y eso le está secando los huesos y la verdad ya a veces se tienen que inyectar aquí en la vena y ya no la encuentran y ahora tienen que buscar en los pies, en las piernas. Sabe que le hace daño, pero no lo deja porque es voluntario. Por eso el apóstol Pablo dice, no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Él quería hacer lo correcto, pero terminaba haciendo lo que aborrecía. Esto es un resultado de la praxis, de la práctica. Es una práctica habitual del ser humano. Cuando la persona está practicando y tiene años practicando, se vuelve maestro en eso. Un deportista que practica un deporte, o una persona, un intelectual, o alguien que estudia una carrera, se vuelve un experto, se vuelve un perito. Así la persona, como es un resultado su vida de la práctica habitual del pecado, de su comportamiento, y después eso le lleva a esa persona a sentirse mal, pero la persona termina rindiéndose a sus deseos, porque está aquí en su corazón. Está tan habituado al pecado que no le importa conocer lo correcto, lo que es bueno. La persona se siente mal, pero termina rindiéndose a sus deseos. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Porque ama mucho su pecado. Se ama mucho a la persona porque le gusta darle rienda suelta para sentirse bien. Una persona que está habituada a ver pornografía lucha, deja de verla un tiempo, pero tarde que temprano es vencido. Regresa nuevamente y ya no solamente ve cierta pornografía, sino ya ahora ve una más dura. Ahora empieza a buscar otras cosas mayores. Sí lo dejó por un tiempo, pero regresa a ello. Ya no lo quiere hacer. No, ya no quiere saberlo porque sabe que su mente está atrofiada. Porque sabe que todo eso le está trayendo consecuencias a su vida. Si es un hombre casado, le empieza a traer consecuencias porque ya la relación con su esposa ya no es la misma. Porque piensa en su mente que debe ser una relación como la vio ahí. Y entonces su mente se empieza a atrofiar. La gente sabe que le está haciendo daño. Después de todo eso, su mente se empieza a atrofiar y entonces ya no solamente le lleva a la codicia, sino ahora le lleva a la masturbación, le lleva a tomar otras decisiones, a tocamientos impuros ahí con las personas. A lo mejor se sube al transporte y empieza a ver y codiciar. Ya no se conforma con eso, sino ahora quiere tocar a las mujeres. Por eso ves tanto depravado en las calles. Por eso ves a la gente que ya no le importa y luego salen ahí los videos como sin mayor problema tocan a las mujeres. A causa de esa perversidad que hay, a causa de esa práctica del hombre. Y a pesar de ello, no puede dejarlo porque está sometido a sus pasiones. Tú estás sometido a tus pasiones. Tiene un gran peso. Y aunque conozcas de la ley de Dios y que sepas que es buena, estás atado. Estás sometido a tus pasiones. No sé si has visto alguna vez un deporte olímpico que es la lucha grecorromana, en donde dices, bueno, ¿y para qué se tira? Bueno, es que a lo mejor va a ser un tipo de llave, pero ves cómo lo somete y no tiene manera de moverse. Y la persona se quiere mover y zafar y no puede, porque es vencido por su adversario. Así es el pecado en la vida de la gente. Se mueve, quiere hacer, pero está sometido al pecado y no puede hacer nada. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La persona lo aborrece. No lo quiere, no quiere vivir así, pero no puede dejarlo. Es parte de sí. Es parte de sí misma. Es que así somos, ¿no? Así eres tú. Así era uno sin Dios. Romanos 7:16. Y lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena. O sea, la persona ya no quiere ofender a Dios. No, ya no quiere. Pero sigue desobedeciendo. Un día dice, ya no quiero hacer esto. Ya quiero obedecer la palabra de Dios. Y al otro día la sigue desobedeciendo. ¿Sabe que si la ley de Dios no fuera buena, pues no le llevaría a quererla obedecer, ¿o sí? O sea, porque por cuanto asiente que es verdad y que es verdadera, por eso es que lleva ¿a qué? A querer cumplir la ley de Dios, a hacer lo bueno. La persona dice, aprueba que la ley es buena. Porque si no fuera buena, pues no la quisiera hacer, porque ya está habituado a lo malo, ya está habituado a pecar. Pero por cuanto en su conciencia sabe que es correcta y que es buena, por eso dice, yo quiero obedecerla. Por eso quiero hacerlo. Yo no quiero vivir de esta manera, porque aprueba que es buena. Pero el problema es que sigue y sigue desobedeciendo la palabra de Dios. Y por cuanto no la obedece, pues le va a traer unos conflictos en su conciencia, en su mente. ¿Te ha pasado que cuando haces algo simple, cuando hiciste algo incorrecto, cómo tu conciencia te empieza a decir, hubieras hecho esto, hubieras hecho de esta manera? Es más, ahí en una cuestión simple, vas a una cafetería y de repente ves una lista ahí interminable de cafés y que latte y vainilla y tal. Y entonces de repente dices, no me decido cuál, y entonces terminas yéndote sin tu café. Ya dijiste, ya no sé cuál, entonces mejor me voy. Por el conflicto en las decisiones del ser humano viene eso. Ese conflicto entre que sabe lo que es correcto y lo quiere hacer, pero no puede. Es un conflicto que viene en la mente de la persona. Es un conflicto que le empieza a acarrear muchas cosas. Y así como este hombre que estaba en esa cafetería y tenía tantos deseos de un café, así la persona que entiende lo que es correcto y no puede, termina yéndose. Por eso ves que gente ya no viene. Por eso es que ves que gente dice, es que no entiendo, es que no sé. Es que tal vez Dios no me quiera ayudar. Porque sí quiero. Pero ahí me dicen, pero no puedo. No es que no puedas. Es que no puedes porque no quieres dejar tu pecado. Porque no quieres dejar tu vida. Por eso es que no puedes. Entonces, la persona termina yéndose sin Dios en su vida. Qué vida tan absurda y llena de fracasos experimentan estas personas que viven así. Qué horrible, de verdad. Porque por un lado sabes lo que es correcto y por otro lado actúas como si lo ignoraras. Personas que conviven y los ven, no entienden por qué es así. ¿Por qué por un lado habla de Dios y por otro su comportamiento es diferente? No lo entiende. La gente entra en un conflicto y dice, ¿de qué me habla la persona? ¿Qué me está diciendo? La gente que te ve, que convive, no lo entiende. Dice, ¿por qué son tan cambiantes en su carácter? La gente que no conoce de Dios dice, bueno, pues es que es muy voluble, le quiere buscar una justificación. Pues por supuesto que no. Por supuesto que no es voluble, sino son los conflictos que trae en su cabeza y le hacen comportarse de esa manera. El apóstol Pablo decía, y si lo que no quiero esto hago, apruebo lo que la ley es buena. La gente dice, sí es buena, pero no lo hace. Incluso aun cuando se acuestan y se duermen, son atormentados por sus comportamientos. No duermen, no descansan, se acuestan mal y se despiertan mal. Con su mal carácter se acuestan y se despiertan con su mal carácter. A pesar de conocer que la ley de Dios es perfecta y es buena. Y ya tienen años y años y siguen en las mismas. Te acuestas mal, te despiertas mal. ¿Sabes por qué? Porque ese conflicto, dice en la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Por eso su conciencia le acusa. Por eso le acusa. Aunque tú digas hoy que la ley de Dios es buena y es perfecta. Fíjate lo que dice Levítico 5:4. Levítico 5:4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, ok, hasta ahí, dice, aunque lo haya dicho, sí voy a hacer lo correcto, pero no lo entendiere, pero después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. O sea, la persona a lo mejor no entiende, pero una vez que ha sido confrontado, que ha sido revelada la palabra de Dios a su vida y la persona a pesar de eso no lo hace, será culpable por cualquier cosa que haga, por otro pecado que cometa. Es claro que la persona jura y dice, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a hacer lo malo, y llora y pide perdón. ¿Cuántas veces gente que se ha acercado y perdóname, perdóname, y le pide perdón al esposo, a la esposa, ya no te voy a volver a engañar, de verdad, ya no lo vuelvo a hacer? Sin entenderlo, sin razonarlo. A lo mejor porque no tenía la luz necesaria, pero una vez que lo entiende claramente, que ha sido confrontada su verdad, su pecado, porque Dios se lo ha mostrado y persevera en ellos, será culpable. Y era culpable, se vuelve más culpable, doblemente culpable. Por lo tanto, su condición seguirá decayendo a causa de ¿qué? De su culpabilidad. Va de mal en peor. Y en lugar de salir adelante, la ves peor cada día, peor cada día, peor cada día. Va decayendo por su culpabilidad. Porque ella es una conciencia atormentada. Porque antes, cuando no conocíamos de Dios y hacíamos y actuábamos como queríamos, aquí no tenía ese conflicto. Yo al menos no. Pero cuando conocí de la palabra de Dios y fui confrontado, por supuesto que entendía que eso era incorrecto. Y entonces el hombre seguirá decayendo por su culpabilidad. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En estas palabras del apóstol Pablo, el egoísmo en su máxima expresión del hombre. Ya no soy yo, no soy yo. No, es que no, de verdad, yo no soy responsable. Los demás sí, pero yo no. El egoísmo en un grado muy grande, poniendo su voluntad a las órdenes de sus pasiones y deseos. El amo sobre el súbdito, el pecado sobre el hombre, el amo sobre el esclavo, el pecado sometiendo al hombre que no ha sido regenerado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo. Sí quiero, pero no puedo. Y entonces ya no soy yo, no es mi culpa. El apóstol Pablo haciendo énfasis en la esclavitud que viven estas personas. Aquí no está diciendo ni echándole que dice, ¿verdad? Como la gente dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, quitándole la responsabilidad al hombre. No. ¿A quién va a mandar Dios al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Al pecador, por supuesto. Por lo tanto, si viven cautivas, atadas, como si vivieran así, cautivas con grilletes a causa del pecado. No sé si alguna vez has visto imágenes así, cómo eran encarcelados los hombres y le ponían grilletes en las manos, en los pies, para que no se pudieran escapar. Eso es lo que hace el pecado. No hay una libertad, no hay libertad de movimiento. Están completamente atados. Están completamente sometidos
No hay libertad, no hay gozo, no hay amor. ¿Qué hay cuando la persona es esclava del pecado? Sufrimiento y desesperanza. Eso sí hay. Por eso la gente es infeliz. Por eso la persona, a pesar de todo, es infeliz. No hay gozo, no hay paz, no hay amor, porque es esclavo del pecado. Es el hombre, dice Pablo, es que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. El egoísmo del hombre, el egoísmo de las personas, dándole rienda suelta a sus pasiones solamente. El apóstol Pablo no quiso, para que no nos confundamos, no quiso decir con esto, en este versículo, que los hombres no sean responsables de sus pecados y que la culpa es del pecado como un ente, como si fuera un ente independiente, como si fuera algo independiente, como alguien que actúa solo. Eso no quiso decir el apóstol Pablo. No quiso quitarle la responsabilidad al hombre. Y no quiso echarle la culpa al pecado, como si el pecado se moviera solo. Como si de repente tú dijeras, fue el pecado, yo no me la quise tomar la cerveza, yo no quise adulterar, fue el pecado. No, es tu responsabilidad. El apóstol Pablo no quiso decir eso. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí quería hacerlo el bien, pero también estaba en él no querer hacerlo. ¿Qué pasa en la mente del pecador? Por supuesto, no mora el bien. No es sus miembros que se mueven solos para cometer el pecado, para correr al pecado, sino en su mente que los mueve. Esto es lo que coordina los movimientos de tu cuerpo. O sea, son los miembros, es tu mente. Ese es el eterno conflicto del pecador. Por una parte, su razón le dice lo que tiene que hacer, lo que es correcto, pero su voluntad, aquí entra la voluntad, no está direccionada a su razón, no están conectadas. Lo que sabe que tiene que hacer y su voluntad no hacen clic, no están alineadas, no están formadas, no están en comunión. Su voluntad no está direccionada a la razón y la persona ya no se maneja por su razón, sino por el pecado, porque le gusta seguir complaciendo sus deseos y sus pasiones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por una parte, tu mente es aquello que mueve, que actúa. Y otra, tu voluntad, la razón. ¿Cómo puede ser posible que la persona sabe que le está afectando y aún así su razón se lo dice? Pero ahí entra la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Y la gente sucumbe ante eso, cae ante eso. ¿Sabes por qué? Porque quiere seguir dando, quiere seguir alimentando sus pasiones y sus deseos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque la persona quiere seguir complaciéndose a sí misma. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nuevamente la conciencia de la persona convenciéndola de que es necesario obedecer. ¿Cuántas veces tu conciencia, verdad? Dios dejó la conciencia y esa conciencia ¿cuántas veces te ha dicho que no es correcto, que no lo hagas? Pero no la obedeces.
y mayor que tu conciencia, que tu corazón, es Dios. Mayor. Pero Dios dejó nuestra conciencia. Te dio una conciencia. Y esa conciencia te ha querido convencer de que es necesario obedecer a Dios. Pero como tu conciencia está llena de pecado, para cuando viene esto se requiere tener una conciencia limpia para poder vivir en paz. Por eso en la Escritura dice que no hay paz para los pecadores. No hay paz. No hay tranquilidad. Quiere hacerlo para estar bien solamente. Quiere solamente cumplir la ley para no sentirse mal, egoísmo. Porque sabe que ha sufrido mucho a causa del pecado y ya no lo quiere hacer. Pero no por obedecer a Dios, sino para ya no sentirse mal, para ya no estar en ese estado. La persona batalla en no querer hacer lo malo, porque la gente se siente mal después. Cuando tú haces algo indebido, ¿cómo te sientes después? Mal. Y entonces la gente empieza a batallar, ya no quiero hacer lo malo, ya no quiero hacer lo malo, me quiero portar bien, quiero hacer lo correcto, pero para no sentirse mal, para no sentirse herido en su orgullo, pero no por obedecer a Dios, no por querer obedecer a Dios. Entonces ya no quiere hacer lo malo porque sabe que se va a sentir mal al otro día. Ya no quiere irse con la amante, ¿por qué? Porque se va a sentir mal al otro día cuando ve a su esposa y a sus hijos. Y ya no se quiere emborrachar porque al otro día se va a sentir mal. Pero no por guardar la ley de Dios, sino para no sentirse mal. Las personas que están llenas de ira, de enojo, de amargura, dicen cosas que hieren a otros y después se sienten mal por lo que hizo. Y entonces ya está intranquila, ya no sé qué. Ve a la persona y le quiere dar la vuelta. Su conciencia le está diciendo. Hieren a otros y se siente mal por lo que hizo. Ya no hay tranquilidad. Y eso pasa mucho para los que son cristianos, para aquellos que han alcanzado la salvación de sus pecados. Cuando de repente haces algo que no tenías que hacer, tu conciencia te lo dice. Y entonces la persona quiere meterse a orar y ya no puede. No puede. Quiere leer y no entiende nada a causa de que manchó su conciencia. Se siente condenada, culpable, se siente triste, enfadada consigo mismo. Por un momento reflexiona, vuelve a hacer promesas. Esto es para aquellas personas que un día conocieron a Dios y se apartaron. La persona empieza a entender, vuelve a hacer promesas, pero termina haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque su voluntad está rendida, está sometida a sus deseos. Por eso siempre hace lo que sabe que no debe de hacer. Siempre hace lo que sabe que no tenía que haber hecho. Pero la verdadera razón es que solamente nuevamente si quiere complacerse a sí mismo. Quiere hacer lo que le agrada. Quiere hacer lo que le gusta. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí nos describe un círculo vicioso. ¿Has visto alguna vez en un lugar donde venden mascotas? Hay unas jaulas y ahí hay unos ratoncitos que se llaman hámster. Y entonces los hámster, para que como no pueden estar en un lugar abierto, tienen una ruedita. Y entonces en esa ruedita se la pasan toda la noche dando vueltas, pero no avanzan, se quedan en el mismo lugar. Siempre están girando, pero no se mueve del mismo lugar. Así es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Estas personas siempre regresan al mismo lugar, siempre regresan a lo mismo. Siempre hacen resoluciones de ya no pecar, de ya no caer. Dicen, ahora sí, ya no lo voy a hacer. Ahora sí voy a dejar a ese hombre, a esa mujer con la que estoy adulterando. Pero después de allí, ahí está nuevamente en los brazos de su amante.
aunque se lo haya propuesto y aunque haya dicho que no. Vuelven al mismo lugar, vuelven al mismo lugar, como el perro a su vómito. Así, la persona vuelve al mismo lugar, a su misma situación. Eso es muy común en nuestros tiempos. Ya voy a dejar a ese hombre, a esa mujer, pero terminan en el mismo lugar. Estas personas rompen sus promesas que le hacen a Dios y las de que Él mismo se hace. Hace resoluciones en su vida. Sí, ahora sí, Dios, de verdad, te voy a hacer caso. Dios, de verdad. Y la misma persona dice, sí, yo me estoy haciendo el propósito de hacer lo correcto. ¿Y cuántas veces lo hace? Una y otra vez. Por eso de repente cuando platicas con la gente, dices que yo ya me arrepentí ayer, y me arrepentí antier, y me arrepentí hace una semana, y hace 15 días, porque como estoy pecando, pero le pido perdón a Dios. Entonces la persona cae una y otra vez, y así sucesivamente n número de veces, o sea, es hasta el infinito. O sea, la persona sigue cayendo en lo mismo, sigue cayendo en lo mismo, sigue una y otra vez, se repite el mismo patrón, una y otra vez. Algunos ya experimentados, ¿verdad? Cuando ya se la saben, cuando ya dicen, no, pues ya más o menos le buscan un recoveco a la Escritura y dicen, hermano, es que la palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces y se levanta. Pero ahí dice que el justo, no el pecador. Pero la gente sin ser salva dice, hermano, es que el justo cae 7 veces y se levanta. Torciendo las Escrituras para su propio beneficio, para sus propios intereses. Ahí dice, es cierto, la palabra de Dios lo dice, pero dice que el justo, no el pecador. El pecador cae una y otra vez y 1000 veces a causa de su pecado. Justifica su condición y minimiza el egoísmo y no quiere reconocer que su voluntad está al servicio nuevamente de sus pasiones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como que ya empieza el apóstol Pablo, ¿verdad? En su experiencia de Saulo, como Saulo, y empieza a ver la luz, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Porque ya sabiendo que lo correcto es hacer el bien y que el mal solo lo ha hecho miserable, que ha hecho miserable a la gente. Tú piénsalo en tu propia vida. Tú que no conoces a Cristo, ¿cómo es tu vida? Yo, mi vida sin Cristo era muy miserable, vacía. Nada bueno había en mí. Cuando la persona dice queriendo y no quiere, parece contradictorio, dice que sí quiere pero no lo hace, es solamente un deseo. Son ilusiones. Un buen propósito, como los propósitos de fin de año. La gente hace miles de propósitos y se propone muchas cosas, pero no los cumple. Y entonces así quiere hacer el bien. Y se da cuenta que el mal está en él. Y entonces hace deseos, buenos propósitos, pero en realidad no lo quiere dejar. En realidad quiere aferrarse a ellos. ¿Por qué? Porque su voluntad, que es la que le puede llevar a actuar correctamente, está entregada, está dedicada a sus deseos de la carne. Por eso es que no puede. Aunque se aferre y diga, sí, ya ahora sí me lo propuse. Hace 8 días escuchamos la palabra de Dios y ya entendí. Hace 8 días fui a predicar a otro lado, a otra congregación, y de repente platicando con la gente, dice, es cierto, me sentí tan confrontado con la palabra de Dios, pero yo ya no pude platicar, pero qué tanto realmente la persona tomó decisiones en su vida. ¿Cuántas cosas realmente de lo que se habló entendió la gente, pero para actuar, no para el conocimiento? No solamente se sintió mal, sino que ya le llevó a actuar. Es que estas personas están entregadas a sus deseos de la carne.
porque es evidente y manifiesto. Y eso lo dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, fíjate, y manifiestas. O sea, la palabra de Dios le manifiesta a la persona las obras de la carne. Tal vez te decía, si la persona adulteraba, no lo entendía de esa manera, pero una vez que lo entiende, sabe que el adulterio es un pecado. La fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A pesar de que la persona tiene tan claro todo esto, si estás tú viviendo en esto, en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, idolatría, hechicerías, borracheras, orgías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y a pesar de que son claras las obras que practicas, no las quiere dejar. No las quiere dejar. No quiere. Aunque sean manifiestas, aunque sean evidentes. Ahora aquí cuando dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál ley? Aquí no se refiere a la ley de Dios, sino a una ley de la conducta, una ley de conducta y de acción de las personas, no a la ley moral de Dios. Es una regla que permanece, que le hace a la persona rendirse a sus deseos de la carne. A eso se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, hallo esta ley, pero no la ley moral de Dios, hallo esta ley en mí, a esta conducta que hay en mí, que el mal está en mí. Entonces, mientras esa ley de conducta, de acción, permanezca en la persona, siempre será rendida a sus deseos. Así haga propósitos de no pecar, indudablemente terminará siendo arrastrado por lo mismo, siguiendo en la práctica del pecado. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Las razones de las personas, su conciencia aprueban, sí, dicen sí, aprueban, y hasta se pueden deleitar en la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo lo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios, pero solamente como un calmante de su conciencia. Nunca estas personas negarán que la ley de Dios es correcta, que es incorrecta. Es más, dicen es correcta y es necesaria. Aprueban que la ley de Dios, se deleitan en la palabra de Dios, se la saben la palabra de Dios. Es más, se la saben mejor que yo. Y te citan versículo tras versículo. Se deleitan en la palabra de Dios, pero no hay cambios en su vida. Siguen sumergidos y unidos al pecado. ¿De qué servirá? Por eso decía Pablo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero no había conocido al Salvador, al que da la vida. No lo había conocido y se deleitaba en la palabra de Dios. Digo, estas personas, si tú les preguntas, nunca van a negar que la ley de Dios es correcta y necesaria, pero no hay resultados palpables en su vida. No hay una conversión en su vida. Hablan de lo mismo siempre, de lo mismo, de lo mismo. Te citan textos y textos, pero no hay vida en esa persona. El borracho que sabe que le hace daño el alcohol, pero solo lo sabe, pero no lo deja. A pesar de que entiende que lo correcto es no tomar. Así la persona sabe que la ley de Dios es perfecta, sabe qué es lo que Dios le está mandando y qué es lo que necesita para salir de ahí, pero no lo hace. Y a pesar de que se pueda deleitar y dice, hermano, yo leo la Escritura y Dios me bendice mucho.
¿Y por qué no te has convertido? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí la palabra ley aparece 3 veces, pero no se refiere a la ley, te digo, moral de Dios, sino a una ley de acción, de movimiento, una ley que gobierna la vida de la persona, la cual está regida por pasiones desordenadas, por sus pasiones desordenadas. La persona vive de esa manera y que son contrarios a la ley de Dios, a la perfecta ley de Dios, y se rebelan contra lo que es correcto, contra lo que le dicta su conciencia y su razón. Por lo tanto, ese comportamiento lo hace esclavo de su carne, de sus ojos, y solamente quiere deleitarse. Todo eso que vimos desde Romanos 7:13 hasta ahorita, hasta el 23, ¿qué hay? Hay una característica que Pablo hace notar. La gente estaba y quiere deleitarse en sus pecados, a pesar de todo, de conocer y saber lo que es correcto. Y todo esto trae consecuencias desastrosas para el ser humano. Y lo vemos en Romanos 7:24. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El resumen de Romanos 7 al 23, Pablo entiende algo antes de convertirse. Miserable de mí. ¿De qué sirve todo esto que sé? ¿De qué servía todo aquello que hacía si soy un miserable? Mi vida está vacía. Sin Dios, de nada sirve la vida. Llega como si llegara al clímax de todo esto y Pablo nos describe con una palabra todo lo que vimos. Miserable de mí. La realidad del esclavo del pecado, la realidad en la que vive el esclavo del pecado, su desesperanza y desoladora vida. Este grito de fracaso es la exclamación diaria de muchas personas. Muchas personas que dicen querer buscar a Dios, pero se encuentran aquí. Este es su clamor diario, pero no para salvación, sino que su propia vida la ven así de esa manera y todos los días se ven miserables, sin esperanza, porque hace lo que no debe de hacer, porque su conciencia le dice y no lo hace. Esa exclamación es día con día de muchas personas. ¿Sabes qué? Ante su rotundo fracaso, ante el pecado, porque no puede. Porque está rendida al pecado, porque vive para el pecado, porque vive rendida para sus pasiones y sus deseos. La persona se está uniendo y gritando: ayúdenme, y le dicen a Dios: Dios, ayúdame, por favor, me estoy hundiendo, Señor, me voy a ir al infierno. Pero como no quiere hacer las cosas bien, se hunde y se hunde cada día más, cada día más. Luchará, pero sin frutos en su vida, a causa de todo lo que lleva a cuesta. Y esa carga lo va a hundir cada día más. El pecado lo va a hundir cada día más y más. Como aquel rico, se estaba hundiendo el barco en el que iba y llevaba tantas posesiones y dijo: no, aunque se hunde el barco, yo me llevo todo mi dinero, me llevo todas mis posesiones. Y ahí se las lleva y se avienta. Y esas posesiones lo fueron hundiendo, hasta ahogarse. ¿De qué le sirvió? Así la persona que vive para sus pecados, para sus deseos, sabe que se está hundiendo y se sigue aferrando a ello. Así este rico se fue hundiendo hasta que se ahogó.
y aunque su conciencia le diga que lo deje, no lo suelta. Hacia el pecador. Dios te ha dicho muchas veces que dejes el pecado y no lo quiere dejar. No quieres dejar tu amargura, tu rencor, tus odios, tus mentiras, tus robos. No los quieres dejar porque te sientes satisfecho con ello. Aunque tu conciencia te lo diga, aunque Dios te lo ha dicho, no lo quieres dejar. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Vas de derrota en derrota? ¿De fracaso en fracaso? Si en tu vida no hay justicia, no hay gozo, no hay paz, y caes constantemente en el pecado, porque tú no te has salvado. Aunque tú digas, aunque tú lo creas. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera realidad del cristiano. Esa es la verdadera vida. En la vida del cristiano hay eso. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el pecador no conoce esa paz, ese gozo, porque no está el Espíritu Santo en su vida. No está. ¿Eres libre verdaderamente? Sé honesto. El apóstol Pablo tuvo que llegar a esa conclusión, a humillarse delante de Dios, ser honesto. ¿Eres libre? ¿Son evidentes y palpables esa libertad? ¿O en tu vida son evidentes lo que nos dice Gálatas? A pesar de querer hacer las cosas, nada puedes hacer bien. Tu mente y tus deseos se contraponen. Tu conciencia te dice lo que es correcto, pero tu voluntad se contrapone. Te dice lo que es correcto, pero tú quieres hacer lo malo. La perfecta ley de Dios hace eso. Te hace ver tu muerte, que estás muerto espiritual. Cierra tus ojos, por favor. Me gustaría que meditaras en esto que estamos platicando. Eso que tú te estás preguntando ahorita, que así eres, el apóstol Pablo expresó esa misma pregunta. ¿Quién? ¿Quién? ¿En dónde está la respuesta? ¿En dónde puedo encontrar esa verdadera paz, ese verdadero gozo? Porque soy un miserable. Porque estoy mal. Aunque la gente me vea y diga que se ve bien la persona. Pablo llegó a esa conclusión. Como Dios quiere que hoy llegues a esa conclusión. Que te veas. Que medites en esto. Pablo, antes de conocer a Dios, expresó esa misma pregunta. ¿Quién? ¿Quién? ¿En dónde? Esa humillación de Pablo, ese reconocimiento de su vida, ese reconocer de que conocía la ley, pero que la ley de Dios no surtía ningún efecto en su vida. Vio una gran necesidad, vio su realidad y pudo encontrar esa respuesta. Y lo vemos en Romanos 7:25. Esa respuesta solamente la encontró en Cristo Jesús. Solamente en Él tú puedes encontrar esa libertad que tanto anhelas. Eso que tu conciencia te dice, lo que es correcto.
y que no puedes dejar de hacerlo, porque estás atado al pecado, a tus deseos, a tus anhelos. ¡Qué vida tan miserable! Después de que Dios te ha mostrado lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es recto. ¡Qué triste! Que después tú que has escuchado una y otra vez y has entendido que la perfecta ley de Dios te quiere llevar al arrepentimiento. Pablo tuvo que entender todo esto para poder llevarlo al arrepentimiento y conocer a Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Su voluntad sometida a Cristo Jesús. Que ojalá tú pudieras decir: gracias Dios, porque yo vivía de esta manera como Pablo. Porque yo era como Pablo, hoy sigo viviendo como Pablo, esclavizado al pecado. ¿O seguirás igual? Pablo conoció a Dios, conoció a Cristo camino a Damasco. Se le apareció. Dios también a ti te ha dado muchas oportunidades. 1, 2, 3, 4, 20, 50. A Pablo se le apareció camino a Damasco. Y Pablo tuvo que reconocer algo. ¿Quién eres, Señor? Jesús, Pablo. A ti el que te habla hoy es Dios, es Cristo. Porque sabe cuál es tu vida. Porque sabe cuál es tu realidad. Jesús es el único que puede librarte de tan lamentable miseria y esclavitud. Solo Cristo. Si el Hijo es libertario, verdaderamente seréis libres, dice la palabra. Te has esforzado mucho. Siembras mucho y cosechas poco. Trabajas mucho y no recibes nada. Porque el pecado te tiene esclavizado, sometido. Pero Pablo encontró la respuesta. Gracias doy a Dios por Cristo, por Jesucristo, Señor nuestro. Es la respuesta. Dirás: yo ya lo sabía, pero ¿por qué no lo has encontrado? ¿Por qué no es tu Señor? ¿Por qué no es tu amo? ¿Por qué tú no eres su siervo? ¿Por qué no eres su esclavo? Porque eres esclavo del pecado. Porque eres esclavo de tu voluntad, de tus deseos. Tú no puedes decir por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo sí lo dijo, porque lo conoció. Porque ya vimos toda su narrativa. Reconoció su miseria. ¿Quién podrá librarme de esta miseria? ¿Quién te podrá sacar de esa miseria en la que estás? Solo Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Estarás dispuesto a reconocer y exclamar como Pablo? No creo que haya dicho: miserable de mí, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá hacer algo por mí?
Solo Cristo Jesús te puede hacer libre. Solamente Él. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada sin ti. Mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Eso era lo que el apóstol Pablo decía. Veía que sin Dios no había nada. Él reconoció que sin Cristo su vida no era nada, que su vida estaba vacía.
urgencia de Pablo era: miserable de mí, ven pronto. Que así hoy tú puedas decirle a Dios: Señor, ven pronto a mi vida, porque de nada sirve, hagas lo que hagas, sin Dios no vale la pena. Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz, nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto.
te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por el testimonio de Pablo. Cómo nos narró, Señor, cómo nos narra que sin ti, Señor, su vida era miserable, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos muestras que sin ti, Señor, no somos nada. Padre, gracias. Que tu Espíritu Santo siga tratando, Señor, con aquellos que verdaderamente quieren tomar decisiones en su vida, que no se refugien, Señor, en decir que hacen lo que no quieren, que se justifiquen y echando la culpa a otros, Señor. A los que se justifican, que dicen que no pueden, Señor. Padre, te lo pido en tu precioso nombre. Que tu nombre sea glorificado, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para salvación, Señor. Padre, te lo pido en tu nombre, Jesús. Padre, en tu precioso nombre, hoy te pido, Señor amado, por cada uno de aquellos, Señor, que ha querido y quiere tomar decisiones en su vida, Señor. Ayúdalo, Padre, porque un día nosotros estábamos así, perdidos y extraviados, Señor amado. Y tuviste misericordia de nosotros, Señor. Hoy ten misericordia de aquellos, Señor, que reconozcan su vida, su miseria como Pablo, Señor. Padre, muchas gracias por la oportunidad de podernos reunir, Señor, y escuchar tus verdades, Señor. Padre, muchas gracias te doy en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que fue el único que pudo libertar a Pablo, el único que pudo traer libertad verdadera. Gracias, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada, que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Si tiene algo que platicar, que comentar, estamos para servirle.